trabajamos con los tres cortes básicos y su obra, que es por todo conocido. Y hoy lo que vamos a agregar son los cortes adicionales para el sistema nervioso central. Cuando habíamos dicho también que la vez pasada, cuando tienen alguna duda razonable con respecto al sistema nervioso central, tenemos que hacer por vía transvaginal, siempre y cuando el feto esté encefálico. Para eso, es muy importante el manejo del traductor intravaginal. Tiene que tener una alta frecuencia. La escritura nos queda cerca. Entonces es una cuestión de práctica porque tenemos que enfocarla en vez de la fontanela a ese nivel hacer la ecografía. Y esto es una cuestión de mucho entrenamiento. Realmente eso requiere una curva de entrenamiento superior a lo demás porque hay que ubicar la imagen. Yo les recomiendo a los que tengan posibilidades en los hospitales con su medio de trabajo que vayan a trabajar con la ecografía pediátrica haciendo econcéfalos. Para los que tengan posibilidades, realmente yo me entrené haciendo neurosono con econcéfalos. Primero hice econcéfalos recién nacido. Y eso le ayuda mucho a manejar las ventanas y a establecer las estructuras. Entonces, lo que tienen posibilidad en los hospitales y tienen ecografía, tienen la gente que hace neonato, y vayan a hacer econcéfalo con la pediatra. Entonces, es mucho más fácil después interpretar las imágenes cuando vamos a hacer este tipo de cortes. Esto ya habíamos visto. Ahí está el problema, que la mayoría de las anomalías del eje neural pueden ser diagnosticadas prenatalmente por ecografía. Ese es el principal problema. O sea que nosotros casi todos los sistemas nerviosos centrales tenemos que ver. Entonces no es tan sencillo. Es lo que estamos viendo. Lo primero que tenemos que ver, entonces, ¿se acuerdan de esta lámina que habíamos visto la vez pasada? Donde nosotros veíamos dónde estaban las noxas del sistema nervioso central. La mayor cantidad de malformaciones congénitas está hasta acá, semana 16. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a establecer que nuestro mayor riesgo para malformaciones está dentro de los primeros 4 meses del embarazo. Entonces, a la mujer le cuesta mucho cuidarse los primeros meses, porque todavía no está con la panza grande. No le sienta su bebé. Entonces se vaya a hacer pilates, después se puede jugar padre, después hacer alpinismo, pero se va a no poder esas cosas. Y eso, nosotros somos médicos, nosotros tenemos que esta parte del embarazo es donde tenemos que tratar de poner a la mujer a la menor cantidad de náuseas posible. Y algunas veces estamos hablando ya de las enfermedades virales, estamos hablando de tener mosquitos. Acá está nuestro principal inconveniente. Fíjense todos los problemas que nos crean los primeros meses de embarazo. Entonces, habitualmente, esa es una recomendación. Nosotros, cuando estamos haciendo ecografía, decimos que el embrión tiene 6-7 semanas, tenemos que dar esa recomendación. Tenemos que decirle que este momento donde su bebé se está formando, para que entiendan en qué periodo está. Recuérdense que nosotros, cuando vemos el bromencéfalo en un embrión, ¿qué parte de la anatomía fetal es el bromencéfalo? Posterior. ¿Qué parte del bromencéfalo? ¿Qué parte de la anatomía del feto del bromencéfalo? Cuando ven, ustedes informan el bromencéfalo en el embrión. Sí. ¿Qué fosa posterior? Fosa posterior. Fíjense que nosotros estamos viendo, por buenos épocas, en semana 6, nosotros podemos ver claramente ya 6 semanas. Semana 6. Quiere decir que en semana 6 se está empezando a formar la fosa posterior. Y ahí está cerebelo, sistema magno, vermis cerebroso. Fíjense la cantidad de inconvenientes que podemos tener en ese sector. Esto habíamos charlado acá. Aproximadamente 20 semanas. Nuestro rastreo, y ya en regla general, yo el rastreo anatómico se está dando semana 20. Les pido a las pacientes que vengan en semana 20. Y así también en semana 22 vean un poquitito el aspecto físico de la mamá, ¿verdad? No importa que la mamá sea un poquito grande, entonces igual en semana 22 mucho mejor, porque en semana 20 van a tener inconvenientes. Van a tener inconvenientes con la cara fetal, van a tener
ecografía y tienen usted la recomendada, le van a decir a los pacientes, en semana 22 te espero para estudiar anatomía. Siempre empezamos por vía transabdominal y vimos la pasada cuando estábamos viendo el primer trimestre cómo podíamos ver la ausencia de la línea media en los casos de diagnóstico precoz de la poloprosencefalia, cuando faltaba la línea media y nuestro signo de la mariposa no se formaba. Fíjense, desde ahí nosotros ya tenemos una alta sospecha de que este sistema nervioso central puede venir fallado. Entonces habíamos dicho que ese pool de pacientes tenemos que sacar del grupo general y llevar a una condición de alto riesgo para que nuestros controles sean mucho más eficaces. Y sobre todo que no le perdamos dentro de la rutina. Porque ustedes van a creer, hay veces que a mí me tocó mirar fetos de 30 semanas y recién ahí hacer el diagnóstico espinal izquierdo. Yo decía, ¿cómo esto pudo haberse pasado tanto? Y ese bebé siempre estuvo encajado, siempre estaba a cabeza, nunca le pude mirar la cabeza. Siempre estaba con el dorso sobre la placenta y no se le veía la columna vertebral. Lo que pasa es que esta imagen que les voy a mostrar, estas son imágenes que yo me llevo muchísimo tiempo hacer las imágenes. Lo que ustedes saben y lo que muestran los grandes profesores en los congresos, ¿verdad? Eso muchos inclusive tienen técnicos que van y captan la imagen y después hacer la cosa, no es tan fácil. Mucho menos la demo de estos equipos. La demo de este equipo te aseguro que por lo menos tipo los 2 horas haciendo para sacar la imagen. O sea, no es la vida real. Eso no es lo que ocurre en el consultorio todos los días. Porque ahí vamos a tenemos y son todos pacientes súper delgaditas, el bebé está bien ubicado, no está encajado, tiene buena cantidad de líquido, la mayoría de veces para los 4 de estos origen por hidráulico. Yo sé porque yo he visto eso en otros países cuando están la gente que hace demo para esto un poco más eligen. Entonces los pacientes tienen mucho líquido, entonces es muy feliz, es una idea, es espectacular este video. Vení, esto mismo voy a hacer, comprar el mismo equipo por la cantidad de dólares que ellos te ofrecen, quería sacar el mismo corte, la misma imagen en tu equipo, en tu consultorio. Ahí empezamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Básico. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente escalón, que es la neurosonografía. Esto ya es un enfoque multiplanal del cerebro alineando el traductor a través de sus fontanelas y suturas. Es particularmente útil en las malformaciones complejas del sistema nervioso central. Una ausencia del cerebelo hace falta este tipo de cosas. Porque es una hematología, una ventriculomegalia severa, porque vas a ver perfectamente en la ecografía básica. El problema está en las pequeñas cosas. Los patrones de normalidad cambian con la edad gestacional, eso es muy importante. Recuérdense que nosotros el vértice cerebeloso a partir de qué semana vemos por ecografía. 16. ¿Desde cuándo vemos el vértice cerebeloso? Tampoco no me acuerdo, ¿no? Ya ven, no, ¿qué me acuerdo acá? Vamos a tener que repasar esa parte porque es muy importante. Porque si nosotros nos ponemos a ver un feto de 15 semanas y no vemos bien el vértice cerebeloso, nos vamos a poner para que necia el vértice, ¿verdad? Porque todavía no le vemos bien formado el vértice cerebeloso. Entonces tenemos que tener bien clara la película. También tenemos que hacer la misma cosa ocurre cuando estamos haciendo el colosecto. La tiene 20 semanas. La línea fisiológica. Exactamente hasta cuándo se ve. Imagínate que vos le vayas a la ecografía a vos, Mario, se te vaya a la ecografía y te digan, ¿sabes que tu bebé no tiene vértice cerebeloso en las 15 semanas? Está guapo. Entonces, mucho cuidado con esas cosas. Nosotros tenemos que hacer exactamente como que ya que no sabe, yo poner el examen. 20 semanas. Acá están las suturas. Esto es lo que todos conocemos ya por anatomía de la época de facultad. Fíjense que en nuestra sutura anterior, la fontanela anterior, lo grande que es. De grande, ¿no? ¿Y por qué lo que el feto tiene la sutura y la fontanela?
crecer, por eso tiene la cosa. ¿Cómo se va a expandir en una caja cerrada? Tiene que tener este sistema de amortiguación porque va a seguir creciendo. Acuérdense que nosotros nacemos sin hablar y sin caminar. O sea, fíjense que, y vos le decías a la mamá, el sistema nervioso central es espectacular. ¿Cómo va a adivinar si le va a hablar, va a caminar, si va a ser inteligente? Acuérdense que nosotros, todo ese proceso neurológico ocurre después de nacer. Entonces no pueden hacer una caja cerrada. Por eso las fontanelas permanecen abiertas hasta el año de vida. 1 año 6 meses. Y acá es donde nosotros usamos esta ventana anatómica, usamos para poner el transductor aquí, sobre todo aquí. Esto de acá es más difícil pero se hace. O sea, hacemos en esta ventana de las fontanelas laterales, pero ¿cuál es el problema? Que tiene que estar en esa posición. Es mucho más fácil la fontanela posterior y la fontanela anterior donde apoyar el traductor vaginal. ¿Cuáles son las indicaciones? Antecedente de anomalía del sistema nervioso central, sospecha o detectada en nuestro estudio de screening normal, la sospecha de infección por cito, toxo, rubeola, varicela, por cero conversión o presencia de signos ecográficos de infección del sistema nervioso central. Vamos a ver eso. El retraso de crecimiento severo, como cuando tienen malformaciones extracraneales, como anomalías faciales, cardiopatía adulto dependiente, radiomioma cardíaco, sino cuando se determinada síndrome genético. Porque acá no vamos. La posibilidad de hendidura labiopalatina, sobre todo cuando es bilateral, con malformaciones del sistema nervioso sería un 30%. Si él tiene una trisomía 13, malformaciones del sistema nervioso pasa al 60%. Por eso te pongo esto. La cardiopatía adulto dependiente, cuando tenemos la coartación de la aorta, es muy probable que tenga una ventrículo negativo. Entonces nosotros, cuando encontramos aquí un tema, una anomalía facial, tenemos que agudizar los sentidos y irnos a lograr nuestro sistema nervioso central. Que no nos podemos quedar con el corte básico, tenemos que irnos y meter la neurosonografía. La patología hematológica fetal, anemia moderada y severa. La situación de riesgo hipóxico isquémico. ¿Qué te parece que podemos encontrar aquí en situación de riesgo hipóxico isquémico? ¿Qué, por ejemplo, podemos encontrar nosotros si no vamos? ¿Qué tiene que ver una hipoxia fetal con el sistema nervioso central? ¿Qué vamos a ver? Porque no vamos a anatomía. Eso es algo... Y la arteria cerebral media. Alteración de la arteria. ¿Qué ocurre en los cuadros hipóxicos a nivel cerebral? ¿Qué puede ocurrir? Estar aumentado. ¿Qué vamos a buscar? Hemorragia. Hemorragia. Porque vamos a encontrar toda esa dilatación que es parte del proceso general. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir cuando podemos encontrar esta hemorragia, inclusive zona isquémica del tejido cerebral? Eso hacen los pediatras cuando están haciendo electroencefalo. Los fetos que nacen muy prematuros, hicieron una hipoxia cerebral. Clínicamente, lo que hacen es buscar hemorragia intracerebral. Y vamos a mirar, vamos a mirar por qué se busca eso. Y eso, por eso es cuando no tenemos un feto que tiene un riesgo muy alto de sufrimiento fetal, tenemos que ir a buscar si ese feto ya hizo una hemorragia intraventricular o transfaringematosa. Después los consumos de tóxicos, después las afectaciones monoporiales, todo tiene que ver con una cuestión de cierto region vascular, pero tiene que ver con las imágenes que nosotros podamos ver. Esto hicimos la vez pasada y tenemos que, esta imagen es lo que tenemos que tener bien claro, pero fíjense ahí nosotros tenemos las imágenes, es un corte del cerebro que es donde vemos la parte media. Estos cortes nosotros tenemos que tenerlas en la mente. Fíjense que esto aquí arriba es la frente del feto, aquí atrás es una parte de la nuca frontal. Cuando yo hago un corte axial de esta manera, fíjense nuestro cuerpo calloso, ¿dónde está? Adelante, cruza. El cuerpo calloso cuando hacemos un corte longitudinal tiene una forma de C, con la panza hacia arriba. Pero como estamos haciendo un corte axial en este caso, vamos a ver cómo el cuerpo calloso pasa de un hemisferio a otro. Porque esa es la función del cuerpo calloso, transmite
información de un hemisferio a otro. Y ahí nos muestran cómo ocurre eso. Que está abajo es nuestro K1. El fondo del K1, vemos las líneas del fornix. Acá están los pilares del fornix. Este es el fornix. Acá están los pilares del fornix. Nosotros vemos esto en la ecografía, vemos las paredes del K1 del septum, las paredes, que es esta recta, y después tenemos los pilares del fornix abajo. Esta estructura, el septum y el fornix, nosotros vemos por ecografía. Vemos el plexo coroideo, si vemos el plexo coroideo, tálamo por supuesto. Vamos a fosa posterior, acá está la glándula pineal. ¿Cómo podemos ver el cerebelo con su vermis cerebeloso? Tercer ventrículo, vemos por ecografía. Cuarto tiene que estar por acá. Estos núcleos, los núcleos del hipocampo, enormes son. Fíjense esto, el núcleo caudado y los núcleos del hipocampo, eso se ve perfectamente. Este es el núcleo caudado. Vamos a ver si se ve por ecografía. Lámina, lo mismo que estamos viendo. Acá adelante, aquí atrás. Acá tenemos este tema de la cápsula, por ejemplo. Este tema de la cápsula, lo que la mayoría de las hemorragias cerebrales con hipóxia afecta a la cápsula. Por eso que esta zona del cerebro lo tenemos que buscar siempre cuando tenemos algún inconveniente. Estos son los ganglios basales. Núcleo caudado, el putamen y el globo cuántico. Estos tres núcleos se declaran en la ecografía. Vamos haciendo neurosomografía. Vamos a la neurosomografía. Esta es la lámina que tenemos nosotros y aquí estamos movemos nosotros por ecografía. Yo le acosté a la placa de ecografía para que veamos exactamente cómo estamos viendo en esta lámina. Aquí nuestro K1. Aquí el glomus del cuerpo calloso. Aquí la línea media, sigue la línea media, se transporta a nivel del K1. Acá tenemos el tercer ventrículo, acá tenemos tálamo, aquí tálamo, ¿verdad? Y sigue la parte posterior donde en el fondo vemos el vermis cerebeloso. Nos acercamos entonces a este sector, que es la parte anterior, aquí la frente, las circunvoluciones anteriores del cerebro. Fíjense cómo viene la línea media que tiene que estar íntegra. Esta línea blanca aquí tiene que estar siempre presente. Después se vuelve un botoncito blanco acá. Ven acá todo esto. Ven cómo se vuelve más blanca la imagen. Se vuelve más nodular. Esa es exactamente el nombre de mi abuela. Lo que pasa es que ahí se juntan fibras nerviosas y se vuelve ese conglomerado marino. Porque el cuerpo calloso es esto que está abajo. Ven cómo va pasando un hemisferio a otro. Cuando ustedes no pueden conseguir este corte para sagital, vayan a buscar este corte, si se puede, lo pueden conseguir, este corte, la línea media. El glomus del cuerpo calloso, que es la parte anterior. Acá hay es como un stop de la línea media y se aglutina. Por eso se ve más blanco, se ve más hiperecogénico. Eso van a ver siempre. Cuando ustedes no ven este puntito blanco, hay que sospechar que hay un problema con el cuerpo calloso. Como esto es la parte anterior, fíjense el cuerpo calloso como es una imagen negra por ecografía, y se ve bien en los extremos. Acá hay uno, acá está el otro. Va pasando de un hemisferio a otro. Y esto, cuando veamos el cuerpo calloso, este corresponde a la parte de adelante del cuerpo calloso. El cuerpo calloso se divide en 4 sectores. Se divide en rostro, rodilla, cuerpo y cola. Como esto es frontal, acá adelante, esta parte le corresponde al rostro del cuerpo calloso. O sea, nosotros vemos esta imagen y podemos mirar cómo hizo el profesor Viñals en Chile, fue aprobado por ISUBO después. Hizo unos cortes donde le llamó complejo anterior y complejo posterior, porque él podía,
con esa lámina, con ese corte específico, de determinar toda esta estructura. Porque yo acá estoy seguro que este feto tiene su línea media íntegra y tiene cuerpo calloso hacia adelante. O sea, yo estoy seguro que este feto tiene el cuerpo calloso a nivel del rostro y la rodilla. Porque ese corte parasagital que vamos a ver enseguida, muchas veces cuesta conseguir, sobre todo en embarazos grandes, y sobre todo cuando hacemos movilidad vaginal. Y después tenemos esta imagen triangular, que es nuestro cabo. Que dijimos nosotros el cabo cuando hacíamos ecografía básica, que es como la bisagra para revisar todo el cerebro. O sea, nosotros siempre tiene que estar nuestro cabo en todos nuestros cortes, cuando estamos haciendo los distintos cortes axiales en el sistema nervioso central. Y el cabo está limitado por delante por el cuerpo calloso y por detrás, cuando vuelve a aparecer estos puntos blancos en la parte de atrás, esos son los pilares del fornix. Son los pilares, o sea, el piso del cabo es el fornix. Y después tenemos las paredes laterales. Y a los costados vamos a ver otra vez dos líneas, uno a cada lado, entonces acá tenemos dos líneas, que son los cuerpos anteriores del ventrículo lateral. Y es muy importante, esto tiene que estar simétrico. Esta imagen de los cuerpos tiene que estar simétrico, esta es la cuestión del corte, pero tiene que estar bien simétrico. Tiene su medida, están todas las tablas, en todos los libros. Las tablas sobre la medición normal de los ventrículos anteriores. ¿Por qué es muy importante? Porque hay muchas patologías que ocurren a nivel del ventrículo anterior. Una de las cosas es, por ejemplo, cuando tenemos hemorragia y el ventrículo anterior está desplazado, no es que esté fino, esté chico el ventrículo anterior, sino que está desplazado por el edema o por la hemorragia que está en el tejido cerebral y nos tapa la visión del ventrículo anterior. Por eso es muy importante. Después tenemos por detrás el cabo y por detrás vuelve a aparecer la línea media, que es esta zona que corresponde al tálamo, núcleo central del tálamo. Acá vemos bien los ventrículos anteriores. Línea media, el grumo del cuerpo calloso, nuestro cuerpo calloso, cabo y los ventrículos anteriores. Simétricos, normales. Medimos acá y acá. Hay una lámina donde nos muestra cómo medir eso. Y después aparece, fíjense cómo el núcleo del tálamo, cómo se individualiza bien. Ustedes vienen el contraste de esta zona con esta, ¿se ve o no? Es el tálamo. Nuestro sistema ventricular que ya habíamos visto, con sus distintas cisternas, que habíamos visto cómo tenemos que observar, ¿verdad? En la lámina, nuestro vermis cerebeloso, cuarto ventrículo, ¿se ve? Vermis, cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y después los ventrículos laterales. Este es nuestro sistema de movimiento religioso parotractivo en el cerebro. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá por ecografía? Lo que veíamos en esta lámina, vemos en esta imagen. Ahí vamos. Vermis cerebeloso. Esta muesca, esto es solo el de vermis, no es el vermis cerebeloso. Esta muesca, el fastigio, es como una V acá. Por delante del fastigio, en el cuarto ventrículo. Después viene el canal negro, va subiendo. ¿Se ve o no? Sí. Nuestro acueducto de Silvio. ¿Dónde desemboca el acueducto de Silvio? En el tercer ventrículo. Y acá está nuestro tercer ventrículo. Si este es el cabo, entonces estas líneas blanquecinas acá en el piso del cabo, ¿qué es? El fornix. Y este baile nos estamos ubicando. O sea, si nosotros tenemos que mirar esta zona anatómica del feto, y es fundamental, porque realmente cuando nosotros queremos establecer que hay vermis o no hay vermis, o hay un vermis parcial, este es el corte.
Aquí se hace el diagnóstico, no se hace en corte axial. O sea, si ustedes no ven bien el vermis en los cortes básicos, este corte es obligatorio. Y ustedes van a tener todas las medidas del vermis que hace Mallinger, que él publicó todas las medidas, se hace aquí, aquí. Está la medida transversa, pero aquí, la medida longitudinal se toma de la base, que este ya es nuestra cisterna magna, hasta la base, hasta la, digamos, al mango de la guitarra, hasta aquí, y ahí se el vértice nervioso, y se lleva eso a una tabla. Cuando está normal, así como este, no hay problema. El problema está en los casos de agenesia parcial, porque cuando no está esa imagen, no es más fácil, está la imagen y es una agenesia. Nuestro problema fundamental pasa cuando hay una agenesia parcial del cuerpo calizo, porque ahí obligatoriamente tenés que llevar una tabla y ver si eso coincide o no con la afectación. Entonces, repasamos. Cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, acueducto del ciclo, tercer ventrículo, ¿Está? ¿Y cuál es la causa más frecuente de ventriculomegalia? En efecto. No escucho más lejos. no sería el acueducto del ciclo. Ahí no hay nuestro problema. ¿Cómo se llama? Después tenemos la posición de los ventrículos laterales. Esto sí hacemos nosotros el corte axial. Pero fíjense cómo es realmente el ventrículo en el feto, o sea, en el cerebro humano. Esto es la disposición anatómica real del ventrículo. ¿Y se acuerdan cuando nosotros decíamos que tenemos que medir el atrio ventricular según técnica? ¿Se acuerdan que teníamos que seguir el eje ventricular? Por eso no podíamos medir nosotros nuestro atrio, no podemos medir paralelo a la línea media, porque nuestra cavidad ventricular no es paralela a la línea media. Y este dibujo nos demuestra por qué los anatomistas que nos piden medir el atrio en los lugares a nivel de la cisura parieto-occipital, te piden que midamos atrio así, porque el eje del ventrículo es así. Entonces tenemos que marcar el eje de este eje de eje. No es así, es así. Atrio ventricular, acto anterior, y acá nos muestra claramente, porque esta es un corte parasagital, nos muestra exactamente la cavidad ventricular como es. Esto es una gráfica y esto es una ecografía. El mismo orden. Vamos a insistir con esto. Esta es la parte media del ventrículo, este es el asta posterior, este es el asta media y este es el asta anterior. Que es lo que nosotros hacemos cuando estamos haciendo los cortes axiales. Pero esto es esto. Cuerpo anterior, cuerpo posterior, cuerpo inferior. Cuerpo inferior, anterior y posterior de la placa. Este es el sistema como circula el iliocefalorraquídeo. ¿Esto ya vimos? Sí, vimos cerebral, ¿verdad? Esto vimos y ahí empezamos. Neurosonografía. Verifica la anatomía cerebral y también permite revisar las circunvoluciones cerebrales. Se utilizan 4 cortes coronales y 3 cortes sagittales. Los planes coronales, ¿cuáles son? Transfrontal, transcaudal, transtalámico y transcerebelar. ¿Cuáles son los planos sagitales? El plano medio sagital y el plano parasagital. Este hace cortes coronales empezando por delante y terminando por atrás. Fíjense la disposición de la onda del ultrasonido. Acuérdense que acá está la fontanela anterior. Estos entonces son los cortes coronales. El parasagital hay que buscar la línea media. Primero el feto tiene que estar de perfil.
para que nos entendamos. Entonces tenemos que poner el feto de perfil para poder obtener los cortes sagittales. Para obtener el medio sagital, para sagital, son 2 o 3 milímetros de muñeca. Acá nos dice cómo son los cortes. Primero, el plano transfrontal, plano frontal, son todos planos coronales. A través de la fontanela anterior, ¿qué vamos a ver en este corte? Recién lo vimos ya. Punto de reparo, la línea interhemisférica, órbita, tejido hiperecogénico periventricular de las astas anteriores del ventrículo lateral. Fíjense que este corte lo estamos haciendo acá adelante, aquí. Acá adelante mismo estamos en el corte por ecografía. Estamos entrando acá y haciendo de esta manera. De frente, el feto tiene que estar de frente. Vos estás haciendo acá la ecografía, el feto tiene que estar así. Tiene que estar mirando y vos tenés que entrar acá a la fontanela anterior. Y vamos a examinar bien hacia adelante. Por eso, cuando hacemos este primer corte, vemos las órbitas. Se ve las órbitas, pero vamos haciendo bien adelante. Este es el plano transfrontal. Entonces nosotros vamos a poner, estas son las órbitas del bebé. ¿Se ve? Sí. La calota, el seno marginal, línea media. Y fíjense cómo se ve la sombra del ventrículo anterior y cómo el tejido es hiperecogénico alrededor, porque es como una especie de sombra, no estamos viendo pues muy de cerca el ventrículo, estamos viendo ya desde arriba de lejos. Entonces, pero ya se ve el ventrículo anterior y se ve siempre mucho más marcado el tejido alrededor, porque ahí la corteza es mucho más gruesa en el centro. Y el corte para esto se hace aquí. Nuevamente, calota, seno marginal, línea media y empieza a verse el ventrículo anterior, el asta anterior con un tejido bien hipericogénico. ¿Saben por qué este corte? Porque aquí es donde habitualmente los pasos, sobre todo en los pasos infecciosos, el tejido del ventrículo anterior se vuelve muy hipericogénico y muy grueso en los casos de infecciones. Por eso este corte se lleva. Transfrontal otra vez. Repaso normal. Órbita, línea media, ven el tejido hiperecogénico alrededor del ventrículo anterior. Ese es el corte. Pasamos al siguiente. El plano transcaudal o medio frontal. Y fíjense que entre el primer corte, el frontal que hicimos, al segundo, que es este, hay milímetros. Porque este no viene como cuando hacemos nosotros ecografía de abdominal, que estamos así con nuestro boceto. Así nada, barrido extenso. Esto, con más razón, estos cortes es solamente el movimiento de muñeca. Solamente la muñeca se mueve en estas cosas. Más de eso no van a mover. ¿Qué vamos a ver? Cabeza del núcleo caudado. La parte anterior del cuerpo calloso. Cabo tiene forma triangular. Parece un dato menor, pero no es así, porque van a haber muchas alteraciones en la forma del cabo. Ventrículo lateral en la cisura de Silvio. Cuidado. Acá tenemos el medio frontal. Empezamos la línea media, cuerpo calloso, ventrículos anteriores, el cabo que tiene forma triangular. Este núcleo que es por debajo del ventrículo anterior. Está el núcleo Caudado. ¿Miren cómo se distingue bien? Se distingue bien porque hay un contraste en la penetración del ultrasonido a nivel de los tejidos. Fíjense cómo diferencia bien que este es el núcleo caudado. Es más pequeño respecto al ventrículo. ¿Cómo se vuelve evidente el caudado? Los ventrículos anteriores, el cabo, cuerpo calloso. Doctor, ¿y ahí no se visualizan los tálamos? No, porque estoy arriba ahora mismo. El tercer corte es transtalámico.
Caudado. Cuerpo calloso. Hasta anteriores. Cabo. Por base de Este tipo preescolar no le estoy diciendo. Dale, lo que escribiste. Fácil. el cabo. Todo junto. Surco calloso, ahí está. Surco calloso. Ese punto blanco, surco calloso. Bueno. Otra vez plano medio frontal. Tercero ya. Este ya vimos. Ah, no, esto ¿por qué puse acá esto? No, esto no es importante. Este puse porque aquí, en este punto, en este corte, se hace la medición de las astas anteriores. Y aquí medimos las astas. Y esta es la forma de medir las astas anteriores. Así se mide. Esa medida llevamos a las tablas y vemos si corresponde de acuerdo a la gestación. Aquí también en este punto horario se mide también el seno cortical y se mide acá. Se lleva a tabla si ya se corresponde a la gestación. El seno se mide perpendicular y las oblicuas. Sí, así mismo. Acuérdate que medimos de acuerdo al eje de la estructura, el ventrículo lateral que por aquí hace. Este es el acta anterior, por eso se mide de esa manera. De la misma forma como medimos nuestro atrio ventricular. Esa es la medida del seno cortical, para tener como, digamos, como medida básica. Ahí empezamos con el tálamo, el transtalámico medio coronal. Y acá, allá era milímetros, pero ahora tenemos que bajar un poquitito más el corte. Ves que la distancia entre los dos primeros es muy cerquita, pero la distancia entre la segunda, al caudado, al coronal, que es el transtalámico, es un poquito mayor. Entonces tenemos que bajar más el traductor. Ahí sí ya no es muñeca, hay que trasladar, hay que mover hacia abajo el traductor. El otro hacíamos así, este hacemos así. ¿Qué vamos a ver aquí? Tálamo, tercer ventrículo, atrio de los ventrículos laterales, complexos, cisterna basal con los vasos de poliomaguli y la ínsula. Este es el plano coronal. Nuestro punto fundamental, tálamo. Y acá nosotros abandonamos esta parte de adelante donde empezamos ya a ver en forma difusa el cabo. Ves que ya no se ve el cabo en forma triangular. De repente van a ver siempre el cabo en una pequeña porción porque ya no se va a ver en forma triangular. Cuando ustedes ven el cabo en forma triangular porque estamos en el segundo corte coronal y no estamos en el tercero. Y esta estructura que domina la pantalla, la gráfica de ecografía, fíjense lo grande que es. Este es el núcleo del tálamo. Ese es el tálamo. Y en el medio hay un puntito negro. Aquí. Viste que el tercer ventrículo, nosotros tenemos los cortes axiales, veíamos como parecía una separación de la línea media. Se veía a lo largo. Como estamos haciendo cortes coronales, vamos a ver con el tercer ventrículo en algún punto. Pero cuando miramos la gráfica anterior, cuando estuvimos mirando que la cisterna magna desembocaba en el tercer ventrículo, fíjense lo extendido que es el tercer ventrículo. En el corte parasagital vemos todo el tercer ventrículo grande. En el corte axial vemos el ventrículo lateral mirando de costado. Y en este corte, el coronal, estamos viendo al tercer ventrículo de frente. Allá veíamos el costado acá de frente. Parece una cuestión, pero ¿qué pasa cuando hay ventrículo megalia? Y nosotros tenemos que ver si está afectado el tercer y el cuarto ventrículo. Y ahí pues cambia la película. Porque estos no son cortes para hacer. Estos son cortes específicos, porque si vos crees, si te dice, por favor observar si hay dilatación del tercer y cuarto ventrículo. Solamente estos cortes te van a hacer.
Doctor, y este que está hacia la derecha y superior sería el núcleo caudado. Sí, el de arriba, aquí. Lo que pasa es que ya no estamos poniendo el corte, este que bajamos el corte, pero este sería la proyección del núcleo caudado que está todavía visible en la imagen. Este está el tercer ventrículo y ahí está la ínsula. ¿La ínsula qué es? Otro lóbulo cerebral, lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula. Hace pulso. ¿Pero por qué? Porque es muy evidente en la imagen ecográfica, la ínsula. Fíjense. Y viste que todo lo que llama la atención, porque el tipo que hace anatomía dice, esto está medio acá y vean, es bien se diferencia. Esta estructura está totalmente diferenciada de lo que le rodea. El lóbulo de la ínsula. Plano intratalámico. Se forma, vemos poco el cabo y domina el tálamo en nuestra imagen con el tercer ventrículo en el medio. Por último, el último corte coronal es el transcerebral. Ahí nos desplazamos aún mucho más para agarrar la parte posterior. Y a mí particularmente, no sé, para mí este es el corte más difícil de conseguir. Porque tenés que irte, porque la fontanela anterior, cuando metes acá el traductor, la fontanela anterior cuesta muchísimo, porque tenés que explorar aquí. Si por ahí tenemos suerte y el feto nos muestra la fontanela posterior, ese es el lugar exacto para revisar para revisar fosa posterior. Pero habitualmente el que más fácil se ofrece para nuestro estudio siempre es la fontanela anterior. ¿Qué tenemos que ver en el último corte coronal? Las astas occipitales, la línea interhemisférica, el cerebelo y vermis cerebeloso y los surcos corticales del lóbulo occipital. Aquí tenemos la calota por detrás. Acá tenemos las astas occipitales. Nuevamente la línea interhemisférica. Y en el fondo esto es vermis cerebeloso y acá se ven los lóbulos del cerebelo. Yo tuve que hacer por fontanela anterior, por eso es muy difícil. Pero fíjense que la mayoría de las dilataciones, cuando vamos a medir qué nivel de dilatación estamos en una ventrículo-megalia, ¿qué parte del ventrículo usamos? Posterior. Cuando ustedes van a ver qué tan dilatado está el ventrículo lateral, tenemos que irnos a buscar hasta posterior. Y acá es donde mejor van a ver si es simétrico o asimétrico la dilatación. Si es unio bilateral. En este corte. Doctor, ¿puede regresar la imagen? Yo una vez hice un corte así mismo, igualito así. Pero me salió de chiripa porque yo no sabía ni dónde estaba. Sí. Entonces, el doctor me decía, ¿qué ves ahí? Bueno, a mí me impresiona que sea quistes de plexosporoideos, que es lo... Y después me dijo, mejora un poco tu corte. Y ahí empecé a orientarme primeramente. Y hice otro corte. Y ahí yo me ubiqué, veía perfectamente los plexosporoideos, los ventrículos laterales. Y nada que ver. El problema era el corte que yo hacía. Sí, es un corte esquiva. Este es un corte estático. Después vamos a ver videos. Después vamos a mirar los videos, cómo se van viendo en vivo en directo los cortes de video. Pero es cierto lo que decís. Si vos tenés un corte de gas, puede ser tranquilamente quita el sexo por video. Si yo te muestro así. Es una máquina tontica. ¿Para qué es lo que estudiamos todo este tipo de estructuras que estamos haciendo? Porque ¿qué es lo que es el tálamo? Dice que transmite la mayor parte de la información que ingresa a la corteza desde otras partes del cerebro y las médulas espinales. ¿Y te parece que todos los días nosotros hacemos un corte para DP? Todo el día de repite como loro, ese tema tiene que pasar a través del tálamo, va de la tálamo. ¿Qué es lo que hace el tálamo? Es como un puente, digamos. Ahora ya sabemos. Me está repitiendo como loro, tálamo. ¿Y qué hace el subtálamo?
Un área pequeña relacionada con el control de las funciones motoras y cognitivas está por debajo del tálamo. Acá el tálamo y abajo mata. Nosotros no vemos porque el tálamo es muy grande. Pero si el tálamo está afectado, también el subtálamo. Y fíjense la función que tiene. Y una estructura que vemos poco es el hipotálamo. Una parte pequeña pero crucial del cerebro. Se dedica a controlar la homeostasis y una rica variedad de actividades fisiológicas esenciales para la supervivencia y la reproducción. Porque todas estas estructuras, estas tres estructuras, están en ese corte que nosotros le llamamos tálamo. Que están así: tálamo, subtálamo y después está el hipotálamo. Cuando nosotros no vemos todo ese núcleo central, estas tres estructuras están alteradas. No vamos a tener control motor, no vamos a tener control cognitivo, ¿verdad? No vamos a tener control de la homeostasis, ¿verdad? Y fisios que son esenciales para la supervivencia y la reproducción. ¿Verdad? A ver, estos son los cortes parasaquitales. Esto también hemos visto. Esta es la lámina de este tipo de corte, pero yo creo que está más adelante. Sí. Acá está la imagen del tálamo. Sí. Para ver esto. Entonces tenemos tálamo. Aquí está el tálamo dorsal. Y acá está el hipotálamo. Ves que toda esta parte es lo que nosotros hacemos por ecografía, donde vemos el núcleo grande, pero está uno debajo de otro. Cuando nosotros hacemos por ecografía parasaquital, vemos claramente cada uno del texto, pero si lo vemos acá, tenemos nuestro núcleo del tálamo. Esto dijimos que era la línea del fornio, ¿verdad? Esta imagen blanca para hacer una cosa curva ahí. Esta es el fornio. Fíjense, este es el núcleo del tálamo. Y el tálamo, cuando nosotros miramos acá, y a mí ya me tocó varias veces ver hemorragias en este sector, que finalmente le trajeron muchos problemas motores a ese efecto, recién nacido. Porque nosotros lo que vemos es esto en este corte y vemos como este el tálamo dorsal, que es lo que vemos nosotros por ecografía. Ese es el hipotálamo. Este por ejemplo, para reconocer esta estructura, realmente trabajé muchísimo con la pediatra porque realmente me parecía que era todo igual, ¿verdad? Pero después cuando empecé a mirar, tienen límites. ¿Ven que es una cuestión redondeada acá? ¿Se ve o no? Sí. Y acá hay otra redondeada. Sí. ¿Ven cómo tiene un límite acá? O sea, hay una diferenciación inclusive de la cognicidad de estos dos núcleos centrales. Y es el tálamo y ese es el hipotálamo. O sea, el subtálamo es difícil de definir. Sí. Estoy jugando con mi equipo, entonces dije voy a hacer la imagen en 3D de esta zona. Y fíjense que es tremenda la diferencia entre el tálamo y el hipotálamo. ¿Saben cuándo cómo se ve perfectamente la diferencia de los núcleos? Y cómo se ve perfectamente nuestro vértice cerebroso con la forma de guitarra. Y cómo se ve perfectamente la línea del corte. Vamos a los cortes sagitales para terminar. ¿Estamos bien? ¿Tiempo? ¿Yes? 12:30. Este termina 12:30. Perfecto. Después tenemos los dos cortes, que es el medio sagital y el corte de los tres cuernos. Acá se hace el corte sagital. El feto de frente, pero usando la línea media como reparto. Y vamos a ver los cortes sagitales. ¿Qué vamos a ver con el corte medio sagital o corte medio, que es más importante? Que ya estuvimos viendo varias láminas. Cuerpo calloso, cabo del centro, cabo vertebral, cabo del interpostor, tronco encefálico, vértice y fosa posterior, la arteria cerebral anterior, la pericardiosa y la vena de Galeno. Cuando me cae la ligerina, pues voy a preguntar qué van a ver en cada cosa. Porque si nosotros sabemos qué buscar, no vamos a ver. ¿Verdad que así? Sí. Láminas primero.
Este es el sistema límbico. Está formado por el fornix y las amígdalas. ¿Qué hace el sistema límbico? Regulación de la actividad motora visceral, la experiencia emocional, la expresión, el olfato y la memoria. ¿Será que la mujer es más grande de la experiencia emocional? Memoria, la memoria sobre todo, ¿verdad? No se olvidan. No se olvida nunca. Cada tanto te saca. ¿Verdad? Después de 10 años. Sí, sale archivo. Para mí que aumentó la experiencia emocional en los varones. Y disminuye la mujer. Sí, porque Estamos bien, ¿verdad? Seguimos. Estas láminas nos muestran todo lo que vamos a ver por ecografía, sus distintas partes. Ya repasamos varias veces. Pero ahí te das cuenta que yo voy insistiendo con anatomía porque es fundamental para hacer este estudio. En distintas láminas, distintas formas, con todos los nombres. Esto está en todos los libros. Y acá empezamos a hacer el corte. Esta es la forma de hacer. Acá estamos haciendo el corte. Y cuando ustedes, eso es todo lo que tenemos que ver. Primero el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta imagen negra que vemos aquí. Se ven dos líneas hiperecogénicas, ¿se ve o no? Sí. Este es nuestro cuerpo calloso. Esta es la imagen alargada en forma de C hacia abajo. Y abajo hay otra imagen negra que es nuestro cabo. Pero este es nuestro cuerpo calloso. Acá está la frente del bebé, acá está la nuca del bebé. Este es nuestro cuerpo calloso. Acá el dibujo esquemático, acá le pinté encima. Y después dice que tenemos que ver el fornix. Cuando nosotros vimos este corte, fíjense cómo se ve una imagen, otro más, igual que este, pero más chiquito. Línea hiperecogénica la imagen. Ese es el fornix, que controla las emociones. La memoria. Después, ¿qué más? La comisura anterior. Siguiente corte, para ir mostrándonos. De vuelta. Cuerpo calloso, vértice nervioso, el fornix. El cingulado, que es el lóbulo, la circunvolución que está en directa relación al cuerpo calloso, este es el cingulado. Todo este es lóbulo. Embarazo de 28 semanas, por eso vemos sin las circunvoluciones todavía. Porque nosotros mirando las circunvoluciones podemos establecer qué semana de embarazo está. Porque ahí va cambiando conforme vamos a mirar eso en el siguiente. Cuando nosotros hacemos el corte, acá hicimos un corte para saquitar, para mediar, para ver el fornix. Pero este corte que nosotros siempre hacemos por ecografía, cuando estamos midiendo DBP y eso, fíjense que el carbón del septo pelóseo se ve así. Y fíjense que se ven dos líneas blanquecinas ahí, es como un signo desigual. Esos son los pilares del corte. O sea que si nosotros no conseguimos el corte anterior, ¿verdad? Podemos usar, si no conseguimos este corte, porque muchas veces es difícil, podemos usar este corte. Y si nosotros vemos los pilares del fornix, ¿por qué el fornix está? ¿Se ve esa imagen desigual? Sí. Apenas. ¿Usted puede retroceder la imagen? Entre el cuerpo calloso y el fornix sería el cabum del septum pelosio. Y ahora vamos a ver sus partes. Está dividido por partes. Cabum, fornix. Amplío nomás la imagen. Para ver si no se entiende, otra un esquema. A ver, ¿por qué puse esto acá? Puse acá. Acá está la parte del cuerpo
cuerpo calloso. Rodilla, rostro o pico, cuerpo y cola, todo esto es pleno. Parece, esto es en el marco teórico, pero en la parte práctica es muy importante porque esta función acá no es lo mismo que esta función acá. Si falta el rostro, van a tener otro desequilibrio, más motor. Si se falta la cola, el desequilibrio va a ser más sensitivo. Por eso, cuando nosotros estamos haciendo este tipo de ecografía, tenemos que decirle al pediatra qué parte del cuerpo calloso está, o es hipoplásico o está normal. Por eso esta definición anatómica. Vamos entonces. Rostro, rodilla, cuerpo, cola o espleno. Claramente evidente. Nuevamente. Esta es la forma como medimos el cuerpo calloso. Desde la rodilla hasta la cola. No desde el rostro. Desde la rodilla hasta la cola. Eso llevamos a nuestras tablas a Liger-Tienen y vemos si corresponde a la edad gestacional en la cual estamos explorando. Acá está una de las tablas. Este es H. ¿Le damos una foto de eso? Para que busquen la tabla. Para que tengamos en mente, hacer rápido en el consultorio. A las 22 semanas nuestro cuerpo calloso habitualmente mide 25 milímetros. En 28 semanas tiene que ser promedio 35 y en 32 semanas habitualmente es 40. Una forma rápida de tener en mente. Si sale más o menos de este esquema, ya nos vamos a una tabla. Aquí medimos. ¿Qué es lo que es el cuerpo calloso entonces? Se me dio de la cabeza, bueno. ¿Claro? Rodilla a cola. Es la imagen. A ver. Sí, se movió un poco la línea. Tiene que estar un poco más arriba. ¿Qué es lo que hace el cuerpo calloso? Una estructura enorme que contiene cientos de millones de axones y conecta la corteza a los dos hemisferios y centro de la corteza en los lóbulos frontal, temporal y ventral, que son los orbitarios anteriores. O sea que es una estructura que nos conecta a los hemisferios entre sí. Toda la info de un lado pasa a la info del otro lado. La comisura anterior, que es un conjunto mucho más pequeño de acciones que conecta la corteza con los lóbulos frontales, temporales y ventrales anteriores, además de otras estructuras telencefálicas ventrales. ¿Se acuerdan del encéfalo cuando vimos el primo? Eso, ahí vienen al nombre. El fornix es un gran haz de fibra que conecta el hipocampo con el hipotálamo y las otras estructuras de la línea media subcortical inferior y girantes posteriores a la rodilla en el cuerpo calloso. Ya sabemos cuál es su función, hace rato ya vimos. Que es motora y tiene que ver con la memoria y las emociones. Por todo esto es que nosotros tenemos que ver si están estas estructuras normales o no. Por todo lo que representa esta estructura, nosotros tenemos que ver su normalidad. El último plano, el medio sagital o corte medio, donde vemos durante el cuerpo calloso, el cabo, tronco encefálico. No, perdón, este es el anterior. Perdón, vamos a pasar al siguiente, que es las partes del cabo, que estamos haciendo por parte de varias. Este es el cabo del septum pelluceo. Está dividido en tres porciones: el cabo, el septum pelluceo, el cabo delgado y el cabo del septum pelluceo. No sé si ven acá esta imagen, todo esto es el cabo. La parte anterior, con relación a la frente del feto, el septum pelluceo, que es el que nosotros exploramos cuando hacemos los cortes axiales. Después de eso, y por detrás, en la parte que está por encima del tálamo, este es el tálamo, ¿se acuerdan? Cabo umbilical. Después hay como una especie de tabique, una línea más blanca que divide y se va atrás, y este es el cabo del velo del cuerpo. Esas son las tres funciones que tiene el cabo.
¿Se ve? 3 porciones. Otra vez. ¿Cuál es lo que nosotros siempre vemos entonces como ecografía en la rutina? Son este sector. Entonces, cuando ustedes están haciendo una ecografía en corte axial, los cortes van a ser PDP, y de repente ven que el cabo del sexto pierde por la forma triangular y se dirige hacia atrás. ¿Qué representa eso entonces? Bueno. ¿Cuál? Lo que estamos viendo ahí es el cabo vergal, ¿no? Porque hay algunos que el cabo está muy amplio, realmente no es así. Es nomás una variedad del cabo del centro donde nosotros podemos ver en ese corte axial, podemos ver también nuestro cabo vergal. Entonces no se asusten si de repente ven que nuestro cabo pierde esa forma triangular y se proyecta de forma más o menos cuadrada, porque es nuestro cabo vergal no habitado. ¿Para qué sirve esa estructura que siempre vemos por ecografía? Sirve como estación de relevo, conteniendo fibras que comunican el hipocampo con el hipotálamo. Ausencia completa ocurre entre 2 a 3 personas por cada 100.000. Es un predictor de anomalías encefálicas, como la displasia septo-óptica, anomalía del cuerpo calloso, la holoprosencefalia, la disencefalia y malformación de izquierda. Son 6 anomalías que nosotros podemos ver por el simple hecho de no ver el cabo cuando estamos haciendo DP. Cuando ustedes están haciendo DP y no ven el cabo, ahí está. ¿Alguna de esas anomalías? Así no se ve el septum pelóseo por resonancia. Vi la lámina donde decía acá en la descripción, vaya al tabique, dice. Ahí está la valla del tabique. Porque cuando yo he visto estas definiciones, dije, ¿cómo es esto? Dije yo, tabique. Entonces me fui y le dije a Miguel Esteban, ¿cómo puedo mirar este cosa? Ya lo que es la tabique cuando estamos haciendo el rezo. Es un espacio virtual. ¿Sí? ¿Y hasta qué semana se ve el cabo en nuestra ecografía? Y fíjense la involución real. Esta involución entre el séptimo mes de vida fetal y los 2 años de vida extrauterina, aunque pueden perdurar la adultez o producirse ante determinadas circunstancias. Fíjense que no es que vos ves siempre el cabo, o sea, en este corte, no siempre se ve. En algunos no perdura, no tiene que desaparecer. Esto es como info general, esto no es para su manejo de lo que están haciendo nomás, es para encontrar el más sentido de esa ecografía que hacemos del cabo y esas cosas que todo y eso. Por eso realmente me interesó poner esto acá. Y ahí dice, se encuentran todos los fetos hasta las 36 semanas y permanecen el 36% de los nacidos a término, aunque de estos solo un 6% se mantiene después de los 6 meses de vida extrauterina. Es gigante más frecuente en mujeres. Es un importante marcador para la evaluación del correcto desarrollo del neuroeje del feto. Ese es un dato importante. Su ausencia aislada es rara. Vamos a repetir esa parte. Su ausencia aislada es rara. O sea, es muy raro que vos solo no veas cuerpo de cabo, no le encuentres ningún otro problema al feto. Así que si ustedes no ven, hay que ir a buscar por qué no vemos el cabo. Y acá empezamos la trisomía del par 21.
Miran a punto nos vemos otra vez nosotros, empieza todo el cambio total de dirección con respecto a mi embarazo cuando vos no estás viendo el cabo del segundo. ¿Después de qué semana? Considerando el desarrollo embrionario, no puede existir cabo del sexo sin el desarrollo del cuerpo calloso. Por ende, la genesia del cuerpo calloso siempre está asociado con la genesia del sexo pelúcido, porque forma parte de una de sus paredes. Esto es lo que nosotros vemos. Por el corazón. Cabo. Tiene que estar presente, siempre. Y acá les explica, este es lo que usan, lo que manejan, alguien maneja 3D acá. Pasamos más. Después la extensión del cuerpo calloso del cabo vergae, que es una estructura normal. No se asusten si le ven al cabo extendido en algunos cortes, es el cabo vergae, que es más evidente. 30% de los neonatos poseen cabo vergae, pero posteriormente involuciona y desaparece. Casi siempre se asocia al cabo del septum pelúcido. Por lo tanto, cuando el cabo del septum pelúcido, ya completamos el horario. Cuando el cabo se está dilatado, también lo está el cabo vergae. Si tenemos un cabo grande, también el vergae está grande, está directamente relacionado. Su vecino sin muralla. Este punto, para nosotros, ecográficamente, el cabo vergae es la imagen que está por encima del tálamo, aquí. Esto es cabo vergae. Es como una parte más gordita, el cabo del sexo. Y la parte más flaquita, aquí, el cabo vergae. Y por resonancia, este es el cabo. ¿Te acuerdas del Fournier? Este es el cabo vergae. Así se ve en una reso de un recién nacido. Y por último, el cabo del septum interpósito. No quieren complicar esa parte. Pero cuando hacemos rezo, ¿ves cómo se diferencia? Fíjense, nosotros acá tenemos el cabo del septum pelúcido, la parte gordita. Tiene la parte como una cola más finita, cabo vergae. Después hay una pequeña línea blanquecina ahí, ¿verdad? Que divide a la otra cultura, y este es el cabo del septum. Fíjense cómo exactamente corresponde a la imagen de la reso. Ese es el cabo del septum interpósito. Acá vemos vermis fosa posterior en el mismo corte. Fíjense que fíjense la cantidad de info que tenemos nosotros con el medio sagital. Porque primero vimos cuerpo calloso con todas sus partes, vimos el cabo con todas sus partes, y ahora vemos al vermis cuarto ventrículo y fosa posterior, que ya repasamos, que ya vimos, y donde las imágenes son muy evidentes con respecto al vermis cerebeloso, la cisterna magna, el cuarto ventrículo. Nuevamente, vermis cerebeloso, fastigio, cuarto ventrículo, tercer ventrículo, acueducto del cielo. Todo esto hacemos en el corte parasagital medio, todas estas estructuras. Cisterna cuadrigeminal es otro orden. Fíjense cómo se ve nuestro acueducto del cielo. Reconstrucción 3D. La reconstrucción 3D. Cómo se envía el vermis cerebeloso. Este es de Medicina Fetal Barcelona, la medida del cerebelo, del vermis cerebeloso en altura. Todo hecho por Malik. Esto le pongo yo porque para que tengan de referencia, están todas las tablas, todos los libros. Este es el último corte, que es el plano parasagital oblicuo. Nos damos en los ventrículos ya con el plexo coroideo, el tejido periventricular y la corteza. Ventrículo lateral con sus cuernos y
la corteza, fíjense lo bien que se ve el parénquima cerebral. Este corte es para ver el parénquima cerebral. Si yo miro esta ecografía por este parénquima cerebral, sé que es un bebé que está en 22 semanas más o menos. Si miro esta ecografía, donde ya empieza a formarse pero es de 22 semanas, las convoluciones empiezan a definirse mejor, el tiene más periodo de edad gestacional, este es 24 semanas. Y fíjense cuando vemos un embarazo ya de término 85 semanas, cómo están todas formadas las circunvoluciones. Cómo va cambiando la anatomía del parénquima cerebral conforme va aumentando la semana. Cortes parasagital, para ver todos los intestinos laterales. Yo le hablé de este, el complejo anterior y posterior de Viñal, que es exactamente lo que nosotros vimos, solamente que él hizo la referencia más que en este artículo de Viñal, porque aquí es todo lo que nosotros hicimos, solamente que él definió dos complejos, anterior y posterior. Es, digamos, una cuestión de más por una cuestión de practicidad, porque entonces él va a ir puntualmente, mira ahí y ahí, y puede llegar, creo que su sensibilidad llega a un 80 o un 85%, ¿verdad? Entonces por eso él diseñó este esquema y fue aprobado por la academia. Entonces yo cuando leí el coso me fui y traté de replicar en mi consultorio. Estas ya son imágenes mías y sí, se puede perfectamente, es lo que hizo Viñal. Y replicamos la parte anterior, hicimos un zoom con todo lo que es el complejo anterior, así es lo que vemos nosotros, el complejo anterior, donde vemos el cabo del septum pelúcido. Acá están los pilares del fornix, en el fondo, ¿se acuerdan del signo desigual? Ahí está. El cabo, las astas anteriores, el cuerpo calloso, y esa es la normalidad del complejo anterior, donde yo sé que este bebé tiene la parte anterior del cuerpo calloso, que su cabo tiene forma triangular, que está las astas anteriores, ¿verdad? Después tenemos el tercer ventrículo acá atrás. Entonces, pues, visto si podemos replicar el complejo posterior. ¿Por qué el complejo posterior? Y yo creo que una de las que me tocó hablar con Viñal en ese momento, de su ánimo fundamental era porque no siempre el corte parasagital es difícil de conseguir. Cuando vos haces estos dos cortes que tenemos, nuestro ojo está mucho más entrenado por los cortes axiales porque todos los días hacemos ahí DBP, etc. Entonces, ¿qué hizo? El tipo llevó todo eso y dijo, bueno, vamos a hacer que los muchachos se especialicen en estas estructuras en el complejo anterior y esta estructura en el complejo posterior. ¿Por qué? Porque aquí, cuando hacemos según este es un feto de 22 semanas que le he visto, fíjense cómo el complejo posterior le incluye el atrio ventricular. Acá está nuestro plexo superior, acá está la ventricular, pero fíjense que este es nuestro cuerpo calloso. ¿Y qué porción sería entonces el cuerpo calloso? La cola. ¿Eh? La cola. Si yo tengo mi complejo anterior, donde yo estoy seguro que está bien mi rostro, mi rodilla, y veo mi complejo posterior, y veo la cola del cuerpo calloso, puedo asumir, si no puedo conseguir el corte, que tenemos el cuerpo calloso completo. Y ese fue el ánimo principal. Que no es otra cosa que lo que estamos haciendo nosotros en todos los otros cortes. Muy bien. Entonces, esta es la neurosonografía. Como le dije, estos cortes que yo les muestro, tal vez me haya llevado un minuto, me puedo haber llevado una hora para conseguir los cortes, porque no es fácil. Cuando el feto es grande, porque habitualmente se envían para el neurosono a las 35 semanas, por vía transvaginal tenés que hacer, cuesta moverle al feto, porque la neurosono yo muchas veces le acomodo con la mano libre, le acomodo a la cabeza para apoyarle sobre el cuello, y muchas veces trato de que el femino de la puntamela anterior, muchas veces la puntamela posterior. O sea, su curva de técnica es mucho más complicada porque nuestro campo es limitado. Tenemos los campos laterales porque es una ecografía transvaginal, pero como en muchas partes que siempre molesta mucho, y no es un estudio corto.
que es el otro problema, ¿verdad? Entonces yo eventualmente llegué a una secretaria, me toma el tiempo para hacer una neurosoma. Yo no estoy más de 15 o 20 minutos sobre este curso. Y después me voy por vía abdominal. Mi secretaria viene y me toca la espalda diciendo que me funcionó el tiempo, porque no es muy molestoso. El embarazo de término sobre todo me complica mucho. Después, hay que explicarle bien a la mamá qué es lo que queremos hacer, que ella entienda qué es lo que vamos a hacer con este tipo de estudio, que es simplemente para perfeccionar la imagen y tratar de ver exactamente qué tiene su bebé. La mayoría, yo tuve el 100% de aceptación por parte de la mamá, pero hay que explicarle primero y hacerle primero un sentimiento, porque si después salió y empezó a tener contracción post-ambro o otro trabajo de parto, la ecografía no la culpable. Entonces hay que explicarle todos esos detalles y firmar un consentimiento. ¿Ok? Bueno, esta parte está. Yo terminé neurosoma con la parte básica.